ahora. Entonces, a partir de ahora, con su consentimiento, hemos empezado a grabar la sesión. El día de hoy vamos a retomar la cuestión de representación gráfica en Python. Bajo el supuesto, pues, que estoy seguro que lo hicieron bien. Ya revisé la tarea de Ara y está muy bien. Que ya podemos leer archivos sin ningún problema utilizando pandas. La idea es que utilicen siempre la herramienta de pandas para leer los archivos, porque como espero haberles demostrado, es mucho más práctica y expedita que leerlos con la función read, que es la que por defecto trae Python. Pero preferiblemente utilicen la librería de pandas. Bien, entonces vamos a empezar la clase de hoy repasando rápidamente cómo hacemos la representación gráfica en Python. Vamos a graficar las temperaturas promedio de cada mes para todos los años. Entonces, recordemos, ¿no? Necesitamos un eje que se llame meses. Entonces, yo lo voy a crear aquí. Si ustedes ya lo tienen, lo pueden reciclar de sus programas anteriores. Si no lo tienen, pues lo pueden escribir. Es sencillo, abro corchete cuadrado, entre comillas escribo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, etcétera, ¿no? Para que tengamos todos los meses. Y si no tienen abierto a través del teléfono o algo por el estilo, como en el caso de Verónica, aquí se lo envío por mensaje. Y en el caso de Araceli, se lo voy a enviar aquí también, ¿no? Meses o mes. Creo que en el tuyo le puse mes, Verónica, en el mensaje, pero le puedes colocar meses. Bien. Entonces, esto que están viendo acá, ¿es una lista o es un arreglo? Es una lista. Exacto. Es una lista de caracteres que contiene los meses del año. Y con este, pues vamos a empezar a hacer la gráfica de promedios, gráfica de promedio de temperatura para todos los años de cada mes, ¿no? De cada mes. Se supone que este archivo ya lo leímos y demás, y que ustedes ya lo manejan muy bien. Entonces, recordemos cómo se hacen las figuras, ¿no? Primero tengo que crear dos objetos, uno que se llama fig y otro que se llama ax. Un objeto va a controlar, digamos, el lienzo, el canvas que le diríamos en inglés, y el otro va a controlar los ejes. Son los dos objetos que se crean con el procedimiento subplot. Entonces, ¿por qué le llamamos PLT? Porque ese es el alias que le hemos puesto a la librería matplotlib, que es la que importamos para hacer las representaciones gráficas. Y de esa librería vamos a llamar a la subrutina o al atributo que se llama subplot. Cuando yo llamo esta subrutina, me regresa dos objetos, entre comillas, vacíos, que es fig y ax, que están esperando, por decirlo de cierta manera, que yo los llene con información. Entonces, la primera información que yo voy a colocar, pues es a través de ax, ax.plot. El objeto ax tiene un atributo que se llama plot, es decir, yo grafico sobre la figura utilizando el objeto ax. Y recuerden que yo llamo los atributos a través del punto. Entonces, el atributo plot recibe argumentos. ¿Qué argumento recibe? El eje X, que es meses, que es el que les acabo de enviar. Y el otro atributo son los promedios del mes. Recuerden que lo promediamos acá, lo hicimos en la clase anterior, calculamos el promedio de temperatura para todos los años, para cada mes. Voy aquí a tomarme la molestia de nuevamente abrir el archivo para que lo tengamos siempre presente. Recordemos que este promedio mes es tomar toda esta columna y promediar todos estos valores desde 1830 hasta 1999. Y entonces, así como está, pues simplemente haríamos una gráfica, ajá, qué interesante. Que me dice aquí, cannot unpack non-integrable access support of object. Ok, entonces vamos a ver si va aquí un problema importante en la librería. Ok, parece que tenemos un inconveniente. Ajá. PLT, subplots. Ah, es que me falta una S. Subplots. Entonces, fíjense, me dice que aquí no existe el subplots, como cannot unpack non-iterable access subplots object, ¿no? Como no lo puede
No puedes empacar en el Access Subplot Object. O sea, como quien dice, no sé qué es esto, ¿no? Entonces es subplots. Y ahora sí. Y entonces hemos tenido esta gráfica. Esta es la gráfica más sencilla que podemos generar, que tiene todo el sentido. Stykkishólmur es una estación que está en Islandia, que es muy al norte eh, del mundo. Islandia es uno de los países que está en latitudes más altas, cerca al Polo Norte. Y pues es de esperarse que entre junio y julio las temperaturas sean muy altas y entre enero y diciembre, pues las temperaturas, perdón, entre diciembre y enero, incluyendo febrero, las temperaturas sean muy bajas. Entonces, pues esta gráfica tiene sentido. Ahora, esto le falta información. Yo sé que esto es temperatura, quizás por la forma de la gráfica y ver aquí a los meses, yo podría inferir de que se trata de una gráfica de temperatura, pero le faltan cositas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos agregar color y entonces vamos, recuerden que esto es en el código RGB, red, green, blue, y que van de 0 a 1. Es decir, yo puedo agregar distintos porcentajes de rojo, en este caso completamente rojo, la mitad del azul y un 25% de, perdón, 100% de rojo, 50% de verde y el 25% de azul. Aproximadamente ese sería el color. Y esa combinación de rojo, verde y azul me proporciona una tonalidad de naranja. Es lo que produzco. Y pues ya esta gráfica la voy a hacer un poquito más sofisticada. Entonces fíjense que sobre Axe yo puedo agregar muchos objetos. Es como un lienzo. Yo puedo superponer muchas gráficas. Aquí yo generé esta gráfica. Ahora lo que voy a hacer, que seguramente ustedes lo hicieron en la tarea, es volver a hacer exactamente la misma gráfica. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿para qué grafico dos veces lo mismo? Y le voy a hacer una pequeña variación. Voy a pedir que el marcador sea un diamante, que es con D mayúscula, así se indica el marcador, y le voy a cambiar el color para que sea 0 de rojo, 0 de verde y 100% azul. Es decir, veamos lo que ocurre. Ah, perfecto. Entonces he superpuesto dos gráficas. La primera es la naranja y la segunda es la azul. Entonces, digamos que esto es una representación más bonita porque nos da a entender que esta curva se ha generado a partir de puntos discretos. A veces cuando nosotros graficamos sin los diamantes, nos da una sensación de continuidad que puede ser confusa, sobre todo cuando nosotros queremos analizar la resolución de la gráfica. Es decir, ¿qué tantos puntos disponemos para suponer que una gráfica en efecto tiene esta forma? En este caso, pues lo único que hace Matplotlib es unir los puntos. Este punto de acá lo une con este y con este y con este, y entonces nuestra curva en realidad es una colección de rectas. Y en la medida que nosotros tuviéramos más puntos que se comportaran de manera semejante a esta campana que estamos viendo, pues nuestra campana sería con mucha mejor resolución, es decir, menos rectas. Pero para eso necesitaríamos más datos. Por ejemplo, si nosotros en vez de tener una temperatura por mes, tuviéramos la temperatura cada día. Entonces ahí sería una gráfica mucho más continua, pero de todas maneras podemos inferir ese comportamiento. Y estos diamantes pues nos dan esa información, ¿no? Nos dicen en realidad, bueno, esta curva no es tan continua, realmente se construye a partir de una cantidad de puntos discretos. Entonces, a veces, dependiendo de las necesidades que ustedes tengan, es importante que ustedes muestren los puntos a partir de los cuales se construyen las curvas, porque a veces eso puede ser un poquito ciencia ficción. En este caso, yo opino que es bastante confiable, pero en algunos otros puede que no lo sea, ¿no? Entonces, siempre que ustedes hagan una gráfica, si la quieren graficar o la quieren dibujar como una curva, no olviden también colocar los puntos, de tal suerte que ustedes y la persona a la que ustedes le quieren presentar la representación gráfica sea consciente de la cantidad de puntos que ustedes emplearon para construir las curvas. ¿Eso está claro para todos y para todas? Bueno, para todas más bien. ¿Está claro? Sí. Ok. Bien. Sí. Ahora, entonces, vamos a agregar los detalles, ¿no? Ax.set. Con el ax.set, creo que este no se los había explicado, bueno, no lo recuerdo. Con el ax.set podemos agregar muchas cosas. El xlabel significa el eje X, que le vamos a llamar meses. El ylabel
o Y label. Label, la palabra label en inglés, o más bien es una palabra en inglés que en español significa etiqueta. Entonces, Y label pues significa la etiqueta del eje Y o el eje vertical. Entonces tenemos temperatura. ¿En qué unidades la tenemos? Pues en grados Celsius. Y el título, pues con la palabra clave title, que significa título en inglés, seguro ustedes ya lo saben, que le vamos a colocar el título a esta gráfica, temperatura promedio Stickis-Holmer, ¿vale? Stickis-Holmer, desde 1830 hasta 1999. Y cerramos aquí. Y le damos Run y ya tenemos, ¿no? Fíjense que aquí nos muestra esto. Esta salida es simplemente un texto que no tiene mayor relevancia. Realmente lo que queremos ver nosotros es la gráfica. Entonces, ahora sí, meses, temperatura en grados Celsius, temperatura promedio Stickis-Holmer 1830 a 1999. ¿Ok? Y por último, recordemos que utilizamos el objeto. En el caso de Araceli, tiene que colocar el procedimiento con el objeto PLT show. Esto significa mostrar. Si tú no lo colocas así, Araceli, no te va a aparecer nada. En nuestro caso, Verónica, por ser Matplotlib, por ser Jupyter, perdón, sí se va a ver. En cualquier caso, es recomendable colocar el PLT show. Hay también otra propiedad que nosotros podemos agregar, que es el ax.grid. Grid significa rejilla o malla en español, y eso lo que hace es agregar una rendija a nuestro fondo con el ax.grid. Y con esta rendija, pues a algunas personas les puede ser más útil leer los gráficos. Por ejemplo, aquí para junio, gracias a nuestra rendija, sabemos que la temperatura promedio en junio es un poco más de 8 grados Celsius. Para julio es casi que exactamente 10 grados Celsius la temperatura promedio. ¿Ok? Entonces pueden poner la rejilla, si ustedes así lo desean, para tener un apoyo para poder leer ese punto a qué par de X y Y pertenece. Por último, vamos a guardar la figura. Recordemos que todo lo que yo escribo en la tecla gato o numeral significa que no es interpretado por Python. Entonces, para salvar la figura utilizamos el objeto fig, no el ax, el objeto fig. Fig.savefig, así se llama el procedimiento. Savefig, o así se llama el atributo de fig. Y abrimos comillas y colocamos el nombre del archivo que queremos. Fíjense que ustedes dentro del nombre tienen que colocarle la extensión. Por ejemplo, yo aquí lo coloco .pdf. Sin embargo, ustedes pueden colocar Holmer, me falta aquí la M. Sin embargo, ustedes pueden colocar .jpg, .png y les va a respetar el formato. Por ejemplo, vamos a colocarlo, por ejemplo, .png. Entonces lo echamos a andar y lo guarda. Y veamos aquí en este archivo, seguramente lo debió haber creado, las modify, aquí está, ups, a ver, aquí está. Aquí lo abrimos y entonces tenemos una gráfica en PNG. La cuestión acá, y esto digamos que como el curso es muy rápido, no podemos detenernos mucho en eso, no podemos controlar la resolución con la cual se generan los gráficos. El problema de PNG y de JPG es que esos archivos ya tienen su resolución definida. Entonces, si lo echamos a andar así, .jpg, por ejemplo, aquí lo guarda y es con una definición que no es muy buena en realidad. Se puede cambiar la resolución, eso ya sería como tarea de ustedes que busquen cómo se cambia la resolución. ¿Y se puede crear mayor resolución? Sí, sí se puede, sin embargo, pues hay veces que aunque en el algoritmo se puedan hacer cosas, salvo que ustedes quieran automatizar demasiado el proceso, lo más recomendable o lo que yo suelo hacer es guardar la gráfica en PDF, porque PDF guarda las imágenes de manera vectorial, es decir, ustedes posteriormente pueden controlar la resolución. Vean aquí la diferencia. Aquí ustedes ven que la imagen tiene muchísima resolución y lo que ustedes pueden hacer es descargarla, por ejemplo en este caso, bueno,
Aquí ya está descargada, de hecho. Permítanme, yo voy a la... creo que no lo veo acá. Permítanme. Yo aquí voy al curso. Ah, no, aquí está. Es este. Ok. Este. Entonces, si yo lo abro aquí, miren, aquí lo estoy abriendo en JPG y ustedes ven que la resolución es muy pobre. O sea, si ustedes quisieran colocar esta imagen en un informe, pues probablemente no sería lo más óptimo. Pero si ustedes lo tienen en PDF, ustedes pueden controlarlo. De hecho, por ejemplo, miren, yo lo voy a abrir aquí. Lo voy a abrir con el preview. En este preview, yo puedo, por ejemplo, File, Export. Y aquí cuando yo lo exporto, bueno, eso ya es en mi Mac, ustedes seguramente lo pueden hacer en sus computadoras. Lo pueden exportar en JPG y aquí pueden controlar la resolución. Entonces, por ejemplo, lo voy a poner en esta resolución, que es un tamaño bueno. Y entonces voy a ver aquí mi archivo en el escritorio, recién creado. Miren, aquí está. Y entonces tengo un archivo en JPG que es de muy buena resolución. Entonces, es una recomendación. Repito, ustedes lo pueden controlar directamente desde el algoritmo. Sin embargo, pues la recomendación que yo les doy, y por ahora, pues como es un curso introductorio, es que ustedes siempre guarden en PDF sus gráficos y posteriormente, a través del editor que ustedes tengan para abrir archivos PDF, lo exporten al formato que ustedes lo deseen y en la resolución que ustedes lo necesitan. ¿Ok? Bien, esto pues era un repaso, esto ya lo habíamos hecho, ustedes ya lo saben, hasta puede resultar repetitivo. Si es así, pues entonces me disculpo. Y entonces vamos ahora a hacer otra pequeña gráfica. Vamos a empezar a graficar el promedio para cada año. Recordemos los dos promedios que nosotros hemos graficado. Aquí hemos graficado el promedio para cada mes. Ahora graficamos el promedio para cada año. Es decir, nuestro eje X va a ser el año. Ahora va a ser al revés. Hemos graficado columnas y ahora vamos a graficar las filas. Vamos a promediar todo esto y este es el número que vamos a graficar. Evidentemente, ustedes dirán, pues hubiera sido más fácil leer esta columna y ya hacer la gráfica. Y de hecho sí, eso hubiera sido lo mejor. Pero pues como yo quería a ustedes enseñarles cómo se promedia en un país y demás, pues nos tomamos el trabajo extra de leer los archivos de temperatura para cada mes en un año respectivo y promediarlos para obtener este número de acá. ¿Vale? Sin embargo, pues antes de continuar quisiera saber si hasta aquí todas van bien y les funciona. O sea, de verdad, perdónenme si insisto, si algo no les cuadra o no les funciona, díganlo. No se queden con la idea de no, yo después me pongo al corriente. No, este es el momento. Lo importante cuando ustedes hagan sus programas en un futuro es que ustedes tengan algo ya que sí les funcione, a partir de lo cual tengan un punto de seguridad sobre el cual avanzar. Y ese punto de seguridad es la clase. Todo lo que hacemos en clase es una prioridad fundamental que a ustedes les funcione, porque el día de mañana cuando yo no esté, ustedes van a tener un programa que sí les funciona y que les sirva como un salvavidas para a partir de ahí construir sus propios algoritmos. Entonces les pregunto, ¿a todas les funcionó esto que acabamos de hacer sin ningún problema? Sí, bueno, a mí sí. Ok, ¿a ti también, Araceli, te funcionó? Sí, sí, funciona. Ok, perfecto. Bien, entonces continuamos. Vamos a graficar el promedio para cada año y recordemos que para poder generar pues, mi eje X necesitamos un arreglo. Y ese arreglo lo vamos a llamar array time, perdón. Para generar el arreglo, recordemos que utilizamos la librería de NumPy y a esa la llamamos NP en clases anteriores. Voy aquí a guardar antes de que se me pierda. Ustedes también, tú guarda ahí, Verónica, por favor, que no se nos olvide por si se va la luz o algo, pues no vayas a perder lo que hemos hecho. Entonces, np.arrange. Arrange es un atributo de la librería NumPy
que le hemos puesto el alias de NP. Y entonces a esa librería, los atributos que recibe esa subrutina es el año, 1830, desde el cual empezamos, y en dónde terminamos, en 2000. ¿Por qué termino en 2000 y no en 1999 si lo que yo estoy viendo es las temperaturas hasta 1999? Porque recuerden que es un límite abierto, es decir, él no va a llegar hasta acá, va a llegar hasta 1999 o n-1, donde n es el límite final para el rango. Y vamos a hacerlo en saltos de 1 en 1. Entonces, aquí lo echamos a andar, funciona muy bien, no tengo ningún problema. Y ahora vamos a hacer nuestra segunda gráfica. Vamos a crear un nuevo par de objetos que se llamen Fig2 y Act2. Van a ser mis nuevos objetos. Podríamos reciclar los nombres anteriores, pero la idea es que para efectos demostrativos de la clase lo llamemos diferente para que ustedes lo puedan distinguir. Entonces, lo primero que hago si quiero crear una gráfica es crear el objeto, plt.subplots, abro, cierro paréntesis, ¿ok? Y hago la gráfica, ax2.plot, abro paréntesis. Miren que ya no lo hago con ax, sino con ax2, porque este es el objeto nuevo sobre el cual yo voy a imprimir o a graficar. Entonces, ax2.plot, el eje X es array time, perdón, y el eje Y sería promedio año, ¿vale? O como sea que ustedes hayan llamado a su objeto. Recordemos que el promedio año es el promedio, es esta columna, mejor dicho, el promedio de temperatura de todos los meses para un año en específico, ¿ok? Entonces, así le llame. Supongo que si ustedes han seguido este algoritmo, le llamaron igual. Entonces, promedio año. Y lo echamos a andar y sí, aquí tenemos, ¿no? Nuestro gráfico. Pero nuevamente, ¿no? Hay que ponerlo un poquito más bonito. Entonces vamos a colocarle... ese sí lo dejamos con líneas porque si le colocamos con puntos son muchos puntos. Por ejemplo, pero vamos a hacerlo para que ustedes lo vean. Punto, aquí está. Y aquí le colocamos el color. Vamos a colocarle, aquí copio este, y le vamos a colocar el color rojo. Entonces sería 1, 0, 0, y ya. Y entonces aquí tenemos nuestros puntos. Aquí se ve un poco como difuso, ¿no? Entonces vamos a repetirlo. Vamos ahora a hacer, graficarlo, igual, semejante a la gráfica anterior, y vamos a colocar las líneas. Entonces vamos a copiar todo esto, y lo vamos a colocar 0 rojo, 0 green y 1 blue. Y le vamos a decir que no queremos ningún marcador, es decir, que dibuje una línea. Entonces veamos, aquí tenemos entonces cómo las líneas unen a los puntos. Entonces ahí vemos una tendencia. Quiero que se fijen, voy a hacer un zoom out un momento. Quiero que se fijen en la diferencia, pues más allá de lo evidente que tiene esta gráfica con esta. Observemos que aquí el marcador yo lo puse después de la línea. Entonces los diamantes se ven encima de la línea. Y fíjense que aquí ocurre todo lo contrario. Aquí la línea está por encima del punto que es el marcador. Eso ocurre evidentemente porque a diferencia de esta gráfica, yo aquí coloqué primero la línea, aquí yo coloqué primero el punto y luego la línea, en tanto que acá coloqué primero la línea y luego el marcador. Por eso les digo que esto es como un lienzo y las capas que ustedes van graficando en el lienzo, pues aparecen en el orden en el que ustedes decidan colocar las cosas. Por ejemplo, si yo corto esto acá y lo pongo primero, tal cual como lo tengo en la gráfica que estamos haciendo ahora, y le doy aquí Run, observemos que cambia el orden y ya los diamantes están por detrás de la línea. Sin embargo, pues a mí, por cuestiones estéticas, me gusta primero que se vean los marcadores y luego la línea. A mí me gusta así. Pero sí se entiende esta diferencia de cómo en el orden en el que se representan gráficamente las cosas. Sí. Ok, entonces vamos a invertir el orden. Repito, es algo arbitrario mío. Si ustedes prefieren el orden inicial, está perfecto. Solo que pues a mí me gusta que los marcadores se vean primero. Y entonces aquí ya tenemos nuestra temperatura, ¿no? Vamos ahora a, voy a hacer nuevamente zoom in para que ustedes vean mejor. Uy, bueno, tampoco. Así está bien. Ahora vamos a colocar los detalles. Entonces, ax
2.set. Recuerden que esto es para agregar el nombre a los ejes y demás. Entonces, xlabel, perdón, xlabel es igual a año. Permítame un momento, por favor. Gracias. Entonces, xlabel es el año. Ylabel es la temperatura. Abro comillas, temperatura. Siempre en los ejes no olvidemos colocar las unidades, que en este caso es en grados Celsius. Y el título sería entonces temperatura promedio, ¿ok? Temperatura promedio. Ay, perdón. Pero hay que especificar, ¿no? Temperatura promedio. Pero a diferencia de aquí, sería, bueno, es lo mismo, Stickis-Holmur. Stickis-Holmur. Para todos los meses. No sé si lo queremos colocar así, ¿no? Para distinguir. Y cerramos el paréntesis, ¿ok? Echamos a andar nuestro programa y aquí pues tenemos nuestro gráfico o nuestra representación gráfica, ¿ok? Y ya pues con eso lo hemos hecho. Nuevamente lo mismo, lo voy a copiar para no ser repetitivo. Entonces aquí copy-paste. Y pues ax2 es la única diferencia, pellet es igual y fig2. Colocamos fig2. Si no colocamos fig2, él va a guardar la figura anterior porque el objeto o esta figura está aquí en fig, que es en el objeto fig, no en el fig2. Y entonces aquí le colocamos promedio año stickis-holmur.pdf y lo echamos a andar y entonces ya tenemos nuestra gráfica aquí que ya está guardada en formato PDF. ¿Ok? Está pues así bien bonita con el grid, los puntos, las líneas, etc. ¿Ok? ¿Está todo claro? Para todas, esta parte ya les funcionó. Si quieren, les espero a que terminen de escribir. Si algo no les funciona, ya saben, ¿no? Con confianza, díganme que les puedo esperar sin ningún problema. Ese es mi trabajo. ¿Sí les funcionó? Sí. Ahorita. Ok. Ya. Perfecto. Bien. Ahora, recordemos lo que estábamos analizando de esta gráfica. Y nos dimos cuenta que para el año 1925 más o menos hubo un salto de temperatura. Y ese salto de temperatura, pues, como solo tenemos la información de Stickis-Holmur, podríamos pensar que se debe al calentamiento global, podríamos pensar que es un cambio muy local de temperatura, es decir, no lo tenemos muy claro hasta ese momento. Cuando se hacen estudios de temperatura, normalmente no se hacen, y en general, en ciencias de la Tierra, no se estudia la variable directamente, es decir, claro, se mide la temperatura, pero el parámetro que se reporta no es la temperatura per se, porque las temperaturas en cualquier lugar del mundo pues, pueden cambiar dependiendo de donde uno se encuentre. Lo que se reporta normalmente es algo que se llama la anomalía de temperatura. Eso es lo que nosotros, o bueno, lo que se reporta. Entonces hay que calcular la anomalía de temperatura. ¿Qué entienden ustedes por una anomalía de temperatura? ¿O qué creen ustedes que sea una anomalía de temperatura? Em, Una, ajá, anomalía de temperatura. Este,
Yo creo que, bueno, una anomalía es como algo que no es normal. Ajá, Exacto, puede ser una temperatura que no es normal a las reportadas. exacto. Sí, digamos que no es normal, ¿no? Pero bueno, hoy en día decimos qué es lo normal, ¿no? Porque estas cuestiones de normalidad se construyen sobre todo desde la perspectiva sociológica, ¿no? Y eso es bueno para pues, el avance de la sociedad. Sin embargo, en este caso, cuando hablamos de algo anómalo, nos referimos a algo que se sale de la media o, en algunos casos, a algo que se sale de lo que se predice en un modelo determinado. Por ejemplo, si estamos nosotros en la Ciudad de México un 8 de enero y la temperatura ese día es de 30 grados Celsius, ¿ustedes dirían que es una temperatura anómala o una temperatura normal? ¿Puede repetir lo que dijo, lo que acaba de decir? Es que lo oí un poco entrecortado. Ok, listo, dale. Si no se me escucha, como Araceli, me pueden decir con confianza. Fue por mi internet, perdón. No, no, el mío también falla, no te preocupes, también puede ser el mío, que tampoco es muy confiable. Les repito entonces la pregunta. Imaginémonos que estamos un 8 de enero en la Ciudad de México. Seamos más dramáticos. Imaginemos que estamos en el Ajusco, en Ciudad de México, y que es un 8 de enero a las 11 de la mañana y la temperatura es de 30 grados Celsius. ¿Qué podríamos pensar de esa temperatura? ¿Es una temperatura normal o es una temperatura anómalamente baja o anómalamente alta? Yo diría que la segunda, anómalamente alta. ¿Sí? Ujú. Exacto. Sí, es una temperatura anómalamente alta. ¿Por qué? Porque nosotros en enero no esperaríamos esa temperatura. Quizás si la observamos en abril o en marzo, una tarde en el centro, podríamos decir sí, pues es una temperatura, o en el metro, pues diríamos que sí, que es una temperatura normal. ¿Por qué decimos que es normal? Porque es la temperatura que regularmente se registra o una temperatura promedio. Lo mismo ocurre aquí, realmente en los reportes, y de hecho, ya, y hoy en día que esto ha cobrado tanta importancia, bueno, siempre la ha tenido, pero en estos días recientemente se ha hecho un reporte de cambio climático a través de muchas autoridades científicas y ha vuelto a estar en boca de todos, pues, en estas cuestiones del cambio climático. Lo que ellos reportan en realidad son anomalías de temperatura, es decir, esta temperatura está por encima o por debajo de lo que se espera, de lo que se predice o de un promedio. Generalmente las anomalías de temperatura se calculan promediando las temperaturas de muchos lugares pues, en el mundo. O, por ejemplo, o promediando temperaturas de un mismo lugar en unos rangos de tiempo bastante amplios. Y entonces ahí dicen, bueno, es que la temperatura del océano tiene una anomalía de 1 grado Celsius, es decir, que es 1 grado por encima de lo que se espera o de la media, o 1 grado Celsius por debajo. Uno pensaría que en realidad 1 grado no es mucho, y a veces la gente que no comprende muy bien de estos temas de cambio climático no entiende por qué la comunidad científica se escandaliza cuando la temperatura solo incrementa 1 o 2 grados Celsius. La cuestión es que no hay que verlo de manera aislada solamente desde la temperatura, también hay que analizarlo desde la cantidad de energía que se está reteniendo para que aumente la temperatura a 1 grado Celsius. Y eso, pues, cómo puede afectar, pues, sistemas o ecosistemas muy delicados. Si ustedes van a calentar una taza de café, quizás 1 grado Celsius no es mucha energía porque es poca agua. Pero si ustedes van a calentar un océano entero, la cantidad de energía que ustedes necesitarían es mucha. Pueden hacer el experimento en casa. Pongan a calentar, bueno, a mí me pasaba mucho, o me pasa a veces cuando, por ejemplo, aquí en su casa se acaba el gas y no han traído el nuevo cilindro de gas, entonces hay que calentar agua por si hace mucho frío en las mañanas, a menos de que uno se quiera bañar con agua fría. Una cosa es calentar un vasito de agua para hacerse una taza de café en las mañanas y otra cosa es calentar 2, 3 baldes de agua, pues para uno bañarse a jicarazos, como diríamos coloquialmente. Obviamente necesito mucha más energía para calentar una cantidad de agua mayor, así el aumento de temperatura que yo vaya a hacer sea semejante. De hecho, para yo hacer café necesito hervir agua, es decir, llevarla aproximadamente a los 100 grados Celsius.
pero para calentar agua para bañarme, pues no lo puedo hacer porque me quemo. Tendría que elevar la temperatura hasta los 35, 38 grados Celsius. Sin embargo, aunque yo caliente más la taza de café, necesito más energía para calentar el agua para bañarme, porque la masa es mayor. Así yo la vaya a calentar a una temperatura inferior. Entonces, para no hacer más extenso esto, el problema del aumento de temperatura es que, como es global, es una cantidad de energía impresionante que estamos reteniendo. Y de ahí a que sea algo bastante delicado, porque así como es difícil calentarlo, pues va a ser difícil enfriarlo. Y si se sostienen esas temperaturas altas, pues los ecosistemas son muy delicados a esos cambios que no parecieran muchos, pero realmente sí lo son. Entonces, cada vez que ustedes conozcan a alguien o alguien les argumente, bueno, pues no es mucha temperatura, ¿no? Es 1 o 2 grados Celsius. Traten ustedes de pensar es más bien en la cantidad de energía que se necesita para elevar la temperatura. Y ahí quizás desde esa perspectiva nosotros podamos comprender lo grave que es que el planeta se caliente, aunque sea 1 grado Celsius. Muy bien. Entonces, para volver a este tema, nosotros no vamos a reportar esto. Supongamos que nosotros somos científicos del clima y nosotros no queremos reportar la temperatura, sino la anomalía de temperatura, porque eso es lo que nos va a permitir comparar este resultado con resultados globales. Entonces, ¿cómo calculo yo la anomalía de temperatura? Pues lo primero que necesito es promediar todos estos puntos, porque el promedio de todos estos puntos me va a crear una base normal, es decir, un punto de comparación para el resto de puntos. Entonces, mi anomalía de temperatura va a ser la desviación que tienen cada uno de estos puntos respecto a la temperatura promedio. Repito, mi anomalía de temperatura va a ser la desviación o la qué tan distinto es una temperatura dada para un año del promedio de todas esas temperaturas. ¿Qué tanto yo me alejo del promedio? Entonces vamos a calcular el promedio de años. Promedio años 2 le vamos a poner. ¿Por qué le pongo 2? Porque el 1 es mi eje X. Entonces le vamos a poner promedio años 2. Entonces, ¿quién recuerda cómo yo hago un promedio con NumPy? ¿Quién me dice cuál es la sintaxis para yo poder hacer ese promedio? Les ayudo. NumPy. NP. Punto qué. No lo sé Average. pronunciar, pero sí, justo. Ok, no importa. Podemos decir average o average. Average, pero se dice average. Bueno, yo creo que se dice average, ¿no? Pues de pronto si le pregunto a un amigo estadounidense me podrá ayudar. Entonces, average. Ok, ¿y cuáles son los argumentos que recibe el average? ¿Cuál es el argumento? ¿O quién va dentro de average? ¿O a qué le quiero calcular el promedio? En este caso sería el promedio de cada año, podría ser. Exacto, promedio año. Muy bien, esta. Recordemos que este promedio año, para efectos de lo que hemos calculado, es esta columna. Es decir, ahora voy a calcular un promedio de los promedios. Ya promedié mes por mes para sacar un promedio de año y ahora voy a promediar todos los años. Es decir, esta última columna, perdón, y aquí voy a tener promedio año, ¿vale? Y entonces, pues ya, le doy aquí print, promedio años 2. Y entonces, mi promedio de todos estos años, o de la temperatura de todos estos años, es 3.4 grados Celsius. Es decir, la anomalía de temperatura va a ser qué tan distinto es cada uno de estos puntos respecto de la temperatura promedio, que está más o menos por acá. ¿Vale? Sin embargo, aquí me falta un dato adicional. ¿Qué pasa con este número de decimales? Recuerden que, pues como yo solo tengo una cifra significativa después del punto decimal, pues todos los demás decimales que yo quiero usar ahí no me van a agregar precisión. Simplemente va a ser ruido numérico. Entonces, aunque no es delicado en esta etapa de la programación en la que nos encontramos, sí es importante acostumbrarse a no desperdiciar recursos computacionales. Entonces, aunque al computador en este momento no le cuesta guardar en memoria todas estas cifras decimales, sí es importante tener una cultura austera en la programación y no gastar más recursos computacionales de los necesarios. En este caso, todas estas cifras decimales son excesivas
y las tenemos que retirar a través del redondeo. Entonces recordemos, round, np.round, abro paréntesis, perdón, y coloco mi número, que es el promedio, que ya lo tengo calculado, y le coloco 1, porque solo quiero una cifra decimal después de mi cálculo, desde una cifra después del punto decimal. Y entonces ahora sí tenemos el promedio, que es 3.4, ¿ok? ¿Está claro para todos cómo calculamos ese promedio y lo que significa? Sí. Sí. Bien, entonces ahora sí vamos a calcular la anomalía de temperatura. Esta es otra de las ventajas de trabajar con arreglos. Si yo, sin promedio año, fuera una lista, en vez de ser un arreglo, yo tendría que hacer un ciclo for y a cada uno de estos elementos de la lista restarles el promedio que acabo de calcular para así calcular la anomalía. Recordemos, la anomalía es que tanto estos números difieren de mi promedio, entonces yo tendría que tomar elemento a elemento, restárselo del promedio o restarle el promedio y esa sería mi anomalía de temperatura. Repito, un for no me cuesta nada hacerlo, pero nuevamente, mentalidad austera. Entre menos líneas de código, muchísimo mejor. Afortunadamente, como esto es un arreglo, un solo cálculo es suficiente. Y lo único que yo voy a hacer es llamar anomalía año, que es mi anomalía de temperatura, y va a ser igual a promedio año, que es mi lista, arreglo, perdón, que es mi arreglo, y a eso le voy a restar promedio años, 2, es decir, el promedio que acabo de calcular. Eso es todo lo que voy a hacer. A mi promedio año le resto promedio años. Y ya con eso tengo mi anomalía. Ok, creo que se salió Verónica, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Entonces, vamos a pausar 2 minutos. Ahora, ¿te parece? Para esperar a ver si regresa. A lo mejor se tuvo problemas y se... Bien, entonces, como ya estamos grabando, repito lo que les estaba diciendo fuera de grabación, como se diría coloquialmente. Acabamos de calcular el promedio y a la lista de promedio año le hemos restado el promedio que acabamos de calcular. Y entonces, si le hacemos un print anomalía año, lo que nosotros vamos a tener es una lista donde un arreglo donde cada elemento de ese arreglo es la resta entre el arreglo de promedio año menos la temperatura promedio. Y eso es lo que es una anomalía, una desviación de algún promedio o algo que nosotros arbitrariamente consideramos normal, que en este caso es la temperatura promedio de toda nuestra serie de tiempo. Vamos a hacer la gráfica y entonces, ¿qué creen ustedes que si yo hago la gráfica, creen que la forma de la gráfica va a cambiar en algo o qué creen que es lo que va a cambiar? ¿Creen que va a cambiar o va a seguir igual? ¿Cambia la forma o qué es lo que creen que qué es lo que ustedes creen que pueda llegar a cambiar? Bien, pues si no tenemos mucha idea, vamos a hacer la gráfica. Entonces, recordemos, primero creamos los objetos fig3, ax3 y hacemos plt.subplots, abro y cierro paréntesis, le colocamos ax3.plot, o sea, el eje 3 e imprimimos, array time, que es nuestro arreglo de tiempo, ese no va a cambiar, ese el que hemos generado aquí, ese va a ser el mismo, no va a cambiar. Nuestro eje X y el eje Y ahora va a ser la anomalía año, ya no va a ser el promedio, anomalía año. Y digamos que quiero que la gráfica sea verde. ¿Ok? Lo podemos colocar entre paréntesis G, como les mostré en su momento, o podemos utilizar
la etiqueta de RGB de color. Entonces, para que sea verde, tendría que ser entonces 0, R1 de green y 0 de blue. 0, 1, 0. RGB. Red, green, blue. Recuerden. Ahora, ax.3.set. Xlabel, vamos a fijar, es el año, coma, YLabel. ¿Qué es el YLabel? Es la anomalía temperatura. ¿Ok? En grados Celsius. Y aquí en title vamos a escribir anomalía temperatura Stickis-Holmur. Y entre paréntesis escribimos el promedio, 3.4. ¿Ok? Escribimos el promedio, 3.4 grados Celsius. Para que se sepa pues, cuál es la temperatura promedio a partir de la cual se calculó la anomalía. Guardemos y lo echamos a andar. Y entonces aquí tenemos nuestro gráfico. Podemos ver que la forma no cambia, porque en realidad solo estoy haciendo una resta. Lo único que va a cambiar es mi eje Y. No tiene por qué cambiar la forma de la gráfica, porque estoy casi que corriendo la gráfica. A cada punto le estoy restando lo mismo, que es el promedio. Por lo tanto, mi gráfica lo único que va a hacer es desplazarse hacia arriba o hacia abajo. En este caso, hacia abajo, porque le estoy restando el promedio. Pero la forma de la gráfica es la misma. Lo único que cambia es pues, la interpretación, ¿no? Vamos a hacerlo parecido a la vez pasada. Vamos a volver a graficar lo mismo. Perdón. Vamos a volver a graficar los mismos datos, pero en este caso en particular vamos a colocar un marcador para que se vean los puntos. Entonces, vamos a colocar, vamos a colocar un marcador que sea un punto y de color le vamos a colocar un blanco, negro. Entonces creo que el negro es 000. Run. Y entonces aquí tenemos, ¿no? Entonces tenemos nuestros dos gráficos, el de anomalía y el de temperatura. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera leer este gráfico, diría que en 1925 la temperatura promedio fue de 3.5 grados Celsius aproximadamente. Ahora vamos a interpretar la gráfica de anomalía. ¿Cómo yo debo interpretar esta gráfica? ¿Qué puedo decir del año 1925 según esta gráfica? ¿Cómo la interpretarían ustedes como terrólogos? Bueno, terrólogas. ¿Me puede repetir, por favor? Claro, les decía que esta gráfica, ¿cómo la podemos leer nosotros como terrólogas? En el año 1925, ¿qué pasó? ¿O cómo yo puedo interpretar esta gráfica? Si yo digo, fíjate este punto en 1925, ¿cómo yo leo esa gráfica? ¿Qué podemos decir de ese punto? ¿Podría decir Que que la hubo, temperatura fue 0 o estaría interpretándola mal? no, yo diría que hubo una anomalía positiva de temperatura. ¿De cuánto? Fijémonos en el eje. Vamos a hacer zoom aquí. ¿Creen que hubo anomalía, más o menos? ¿O cómo la ven? ¿Cuál es el eje Y para el punto 1925? Como 0. 0. Entonces, ¿significa que la temperatura en 1925 promedio fue 0? No. ¿Qué significa eso? Que la temperatura, ¿qué significa ese 0? ¿Ese 0 qué sería entonces? Que fue igual a la temperatura promedio de todos los años. O sea, Exacto, muy bien, Verónica. Lo que podemos decir aquí, aquí la temperatura fue normal, entre comillas, ¿no? Es decir, fue igual al promedio que calculamos. Ni más frío ni más caliente. Por ejemplo, aquí en el año de 1825, podemos decir que fue un poco, de hecho podemos ir aquí, bueno, no sé, probablemente, no sé qué es 1925, bueno, estará por acá.
Pero sí, realmente lo que podemos ver es que la temperatura en 1925 fue 3.4, que de hecho coincide, perdón, con el promedio. Exacto, muy bien. Aquí no estamos viendo la temperatura, sino que tanto la temperatura se desvía del promedio que calculamos. Por ejemplo, para 1927 aproximadamente, la temperatura fue 1.5 encima del promedio. O sea que tuvo que haber sido aproximadamente 3.4, 4.4, como 4.9, casi 5. Miren, aquí está, más que 5 de hecho. Entonces, pues vemos que para hacer un promedio y en Islandia podríamos decir que fue un año caliente, ¿vale? Entonces, recuerden, es importante para ustedes como meteorólogas interpretar adecuadamente estas gráficas, sobre todo cuando son de anomalía. Aquí yo no puedo leer directamente la temperatura. Aquí yo leo es que tanto se desvía de un valor normal. Y en general, si a ustedes les dan un gráfico de lluvia, si les de pluviosidad, si les dan un gráfico de temperatura, de velocidad del viento, si les dan un gráfico de anomalía de gravedad, etcétera, siempre fíjense si les están dando información de anomalía, es decir, la desviación respecto a un valor promedio o normal, o si les están dando pues la variable en su valor absoluto. ¿Vale? ¿Está claro para todas? Sí, Bien. Entonces, esta gráfica es muy importante porque nosotros con esta gráfica podemos hacer una comparación global. Porque con esta comparación global, lo que nosotros podemos ver es cómo esta anomalía se comporta respecto a los reportes mundiales. Existe una página web en el mundo donde uno puede hacer esas consultas. Y aquí ya pues se las voy a... Bueno, se me... Permítanme un segundo. Aquí está. Entonces las voy a copiar aquí para que ustedes la puedan ver. Esta página, que la voy a copiar aquí en mi programa para que ustedes la puedan ver. Vamos a llamar anomalías de temperatura mundiales. Y aquí coloco la gráfica. En esta página está disponible de manera libre las medidas de temperatura. Mira, Average Temperature Anomaly. Aquí, recuerden, son anomalías. Esta no es la temperatura, esta es la anomalía. Y entonces aquí podemos ver, por ejemplo, anomalías para distintos lugares del mundo. Aquí nos muestran una gráfica, por ejemplo, esta es para el mundo. Y entonces nosotros podríamos descargar esos datos. Aquí nos lo dan y nosotros lo podemos descargar desde acá. Miren, aquí le damos clic, .csv y aquí lo abrimos. Esperemos que se abra. .csv ustedes lo pueden abrir con Excel también. En este caso, como es Mac, por defecto lo abre en Numbers, que creo que son la hoja de cálculo que tiene por defecto Mac. Pero yo utilizo Excel. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, veamos este archivo. El año, la temperatura media y nos da la media de la anomalía, porque aquí sacan dos límites, el límite superior y el límite inferior, y a partir de eso sacan un promedio. Pero por ahora, pues no nos vamos a dedicar a estos detalles, porque pues, este no es un curso de meteorología, ni yo soy la persona más apropiada para hablarles de eso. Simplemente nos quedaremos con estas dos columnas, que es el año y la temperatura, la anomalía de temperatura promedio. Recuerden, la anomalía de temperatura. Esta es en el océano, es decir, es una medida global de las temperaturas del océano. Por lo tanto, la cantidad de datos que aquí se recopilan, pues es bastante importante y nos permite hacer una comparación real con lo que nosotros estamos calculando. Afortunadamente, yo ya les di esos archivos. Si ustedes descargaron todos los archivos que yo les di, deberían tenerlo. En este caso, el archivo se llama, lo voy a buscar acá, esto lo voy a cerrar, esto lo voy a cerrar, este también lo voy a cerrar, este creo que ya no lo vamos a usar más. Y les voy a colocar, es un archivo en TXT que se llama Global Average Temperature Anomalies.
Entonces vamos a abrir este archivo y ustedes van a ver aquí esto que está acá. Por favor, confírmenme que todas tienen este archivo. Cuando descargamos la primer clase, todos los archivos hace 2, 3 semanas, el archivo estaba ahí. Por favor, confírmenme que todas pueden ver este archivo, por favor. Sí. ¿Vale? Entonces, veamos que este archivo aquí aparece. Si lo abren con Jupyter, ustedes van a ver aquí que hay una flecha. Esta flecha significa un tabulador, es decir, un espacio de tab. El que se vería como \t, ¿se acuerdan? Este \t, que estudiamos hace algunas clases. Así es como se ve en el editor de texto de Jupyter, como un tabulador. Entonces, veamos el archivo, ¿no? Es muy sencillo, año y la anomalía de temperatura global parece. Este archivo yo lo descargué de acá y cualquiera de ustedes puede descargarlo para un país en específico, para un lapso de tiempo en particular, como ustedes gusten. Pero aquí lo podemos ver, está sencillito, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí este archivo y lo vamos a abrir. Vamos a abrir el archivo a través de el pandas. Entonces, vamos a llamar a nuestro objeto global temp anomaly. Vamos a llamarlo así para no confundirnos. Global temp anomaly. Entonces, recordemos, ¿no? ¿Cómo se lee el archivo, no? PD, que es el objeto, o es el alias, perdón, de pandas. Import pandas as PD. Recuerden que aquí cuando lo importamos fue así. Permítanme ver, creo que desde acá. No, import pandas as PD, ¿ok? Guardo. Entonces aquí PD, que es el alias de pandas, read-csv. Abro comillas y coloco entre comillas sencillas el nombre del archivo, que se llama Global Average Temperature. Y entonces lo voy a copiar tal cual para evitar errores de digitación. Lo pego. ¿Y cuáles son los argumentos? ¿Cuál es el carácter que me va a permitir distinguir una columna de la otra? ¿Cómo le diría yo a la computadora? Mira, aquí es una columna, aquí es otra columna. El tabulador. Exacto. El En este caso, backslash. pues es el espacio. El tabulador, que en este caso es el espacio. Muy bien. Entonces, recuerden que cuando yo quiero decirle, oye, es un espacio, es sep igual a comillas, \/ opuesto, s y más. Recuerden que esto significa cualquier espacio, porque el espacio podría ser este. Un espacio. Y es distinto al espacio de tabulador. Entonces, si yo le coloco tal cual \t acá, él no me va a distinguir esta parte de aquí, porque esto no es un tabulador, es un espacio. Pero si yo tal cual le coloco el tabulador, ay, perdón, ahí sí lo va a distinguir, ¿vale? Entonces, la ventaja de colocarle aquí \s más, es que cualquier espacio, él lo va a separar. Ahora, vamos a abrir el archivo StXHolmer, que no lo debía haber cerrado, para ver una comparación. Este archivo, por ejemplo, miren, recuerden que para este archivo yo tuve que saltarme esta fila. Recuerden que le dije skip row. Vamos a ver aquí en el programa para que ustedes lo recuerden. Le di skip rows 1, que era lo que le estaba queriendo decir, que ignorara la primer fila, que no la tuviera en cuenta, que mi archivo empezaba desde acá y que evidentemente la primer fila era el encabezado. Para este archivo, ¿ustedes creen que yo necesito saltarme alguna fila o desde la primera fila yo ya tengo la información de los nombres del encabezado? Desde la primera fila ya tenemos los nombres de los encabezados. Exactamente, muy bien. Por lo tanto, es innecesario hacer un skip rows acá, porque no quiero, de hecho. No solo es innecesario, sino que sería incorrecto hacerlo. Entonces, así como está, ya está perfecto. Y entonces aquí le vamos a dar run.
Y avísenme, por favor, si les funciona. Esta parte de aquí, Verónica, te la puedes saltar si no la tienes por ahora. Bueno, y puedes empezar a trabajar con esta, ¿vale? Que es un archivo independiente. Y avísame si este te funcionó. De igual manera, Araceli, por favor, hazme saber si te funcionó, ¿ok? Sí. Perdón, ese sí significa que sí me van a avisar o que sí Ah, les... ajá. No, sí, sí, sí me funcionó. Ah, ok, yo me quedé esperando, me quedé agarrando señal. Bien, entonces ya hemos leído nuestro archivo. Ahora vamos a imprimir las columnas. Entonces, a ver, recordemos. Si yo quiero imprimir la columna de temperatura, ¿cómo lo hago? Pueden revisar su código, pueden subir arriba. ¿Cómo hago si lo único que yo quiero es imprimir la columna de temperaturas? Llamando al... Bueno, ¿cómo se llama la columna? Exacto, pero entonces, a ver, mis manos son tuyas, díctame y yo voy escribiendo. O digitando, más bien. Ujú. Print. ¿Qué Ok. queremos? ¿La temperatura? Queremos que nos muestre la columna de temperaturas. Ajá. Print. Ujú. eh, temperatura. Ok, entonces print así, temperatura. Y ya. Entonces me va a decir, yo no sé qué es temperatura. El objeto de temperatura no está definido, porque no existe nada que se llame temperatura. No hay un objeto que se llame así. Ajá. Ok, entonces tenemos que... ¿Cómo ujú, se llama el objeto que contiene la ujú. información del archivo que yo acabo de abrir? Eh, Global Temp Anomaly. Exacto, muy bien, Verónica. Ahora sí, dentro de ese objeto, global, perdón, escribí Ujú. global. Dentro de ese objeto, yo voy a llamar esa columna. Ahora, entonces, ¿cómo le hago? Eh, con corchetes Muy bien, y comillas simples muy bien, y temperatura. perfecto. Eso ya es otra cosa. Entonces, ahora sí, y miren, aquí tengo mi columna de temperaturas. Recuerden que esta primera columna, como lo vimos para los archivos de Word hace 5 días, simplemente me sirve para enumerar la fila. Es decir, esta es la primera, que la enumera desde 0 y va hasta 169. ¿Ok? Entonces, lo que estamos viendo acá es esta columna precisamente, esta de acá. Y al final nos dice el nombre de la columna, que es temperatura, la longitud del arreglo, que son 170, de 0 a 169, son 170 elementos, y el tipo o el tipo de dato que compone ese arreglo, que son flotantes. ¿Listo? Entonces ya tenemos aquí la columna de temperatura. Bien, ¿está claro para ti también, Araceli? Creo que tu micrófono no funciona, porque he visto que lo enciendes, pero no te escuchamos. Sí, ya se me hacía sospechoso que encendías tu micrófono y yo me quedaba esperando que hablaras, pero creo que no te estoy escuchando. Entonces, no te escucho, Araceli. Ok. Intenta encender tu micrófono nuevamente. ¿Tú nos puedes escuchar? Ok. Veo que lo enciendes, pero no se escucha nada. Am, ok. Eh, ¿Quieres intentar salirte y volver a entrar para ver si se activa nuevamente tu micrófono? Puedes escribir por el chat. Ok, creo que ya lo hice. Entonces vamos a esperar que se vuelva a conectar, Vero, y ya. Si quieres, puedes aprovechar. No sé dónde te quedaste ahora que encendiste nuevamente tu computadora. Sí, ya lo había copiado. Ah, ok, perfecto. ¿Y te funciona la temperatura Ajá. fría? Súper. Sí. Perfecto, perfecto, perfecto. Eso me parece bien. Ujú. Ok, Araceli está regresando. Bien, Araceli, si quieres, intenta nuevamente encender tu micrófono. ¿Me oye? Sí, perfecto.
Ah, ya. Ah, lo siento, Araceli, vi que muchas veces lo encendiste y dije, bueno, a lo mejor se arrepintió y ahora veo que intentaste hablar muchas veces y no te presté atención, pero no era el No, que... participaba y como que nadie me ponía atención y yo, ah, bueno, 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 Sí, no, gracias. no te sientas ignorada. Lo que pasa es que no se te escuchaba, te pido una disculpa. Ok, pero ahora ya te escuchamos, entonces ya no tienes excusa. Ahora sí, entonces te toca, Araceli. Vamos por favor a imprimir la columna de los años. Entonces, ¿nos puedes indicar la sintaxis para imprimir la columna de los años, por favor? Sí, sería print, Ajá. abro paréntesis, global, guión bajo temp, guión bajo anomaly, Ujú. y sería el nombre de la primera columna, pero no recuerdo cuál es el nombre de la primera columna. Claro, lo podemos ver. ¿Cuál es? Sí, año. Exacto. En este caso, no hay problema con que utilicemos la ñ. No hay ningún problema porque reconoce el carácter. Y sí, y aquí tenemos las dos, ¿no? Primero la temperatura, que fue la que nos dijo Verónica, y segundo tenemos el año. ¿Está bien? No tenemos ningún problema. ¿Ok? Ahora, vamos a darle la oportunidad a Selima. Vamos a restaurar, a ponerle por todas las veces que intentó hablar. Ahora, si yo quiero ver la temperatura, Ara, del año de 1854, ¿cómo le haría? Tendría que acceder a la posición de ese año, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo lo haríamos? ¿De qué año, perdón? 1854. ¿Podría ver el documento? Sí lo podrías ver, pero si estás viendo mi pantalla, ahí puedes saber cuál es la posición de 1854. Si quieres te lo muestro, pero intenta verlo ahí con la salida. Ah, ok, ok, ya, ya, sí, sí, sí. Ok, 1800, sería en la 4. Ujú, entonces, print, abro paréntesis. Sí, sería print, año. Bueno, podríamos poner todo lo anterior y después poner otro corchete para ponerle Ujú. el, después de año, otro corchete. ¿Segura que es año o es temperatura? Ah, es temperatura. Porque ¿quién ¿Cuál no era quiere la ver el año? pregunta? La pregunta es que yo quiero ver la temperatura del año, no quiero ver el año. ¿Estás de acuerdo? Si yo coloco año, vamos a seguir las instrucciones. Si colocamos 4, veamos lo que aparece. Voy a comentar esto para evitar confusiones Ah, sí, ya entendí, ya, ya. y me va a aparecer 1854. ¿Eso es lo que yo quiero ver? No, para nada, la temperatura. Sería temperatura y al lado la posición. Exactamente, muy bien. Y ahora sí, 0.08, que es la temperatura de 1854. Muy bien. ¿Está claro también para ti, Verónica? Sí, ya. Ok, perfecto. Bien, entonces ya hemos leído este archivo, ya funciona, ya sabemos cómo es. Ahora vamos a graficar la anomalía global. Fi4, ax4, ax4. Perdón ser tan repetitivo, es simplemente para que ustedes no se les olvide. Subplots, abro, cierro paréntesis, ax4 punto plot. Y entonces, mi eje X, ¿quién es? Es global temp. Y entre comillas escribo año, entre corchetes, año. Sí, porque ese es mi arreglo de años, es mi eje X para la gráfica. Y mi eje Y va a ser, pues, la columna de temperaturas. Global temp, perdón, es anomaly. Que no se me olvide. Anomaly. Anomaly y entre corchetes, temperatura. Y lo quiero sin un marcador. Y quiero que mi color sea, por ejemplo, rojo. Entonces, R1, G0, Blue 0. ¿Ok? Y ya. En el caso tuyo, Ara, le tienes que poner plt.show, recuerda, para que lo muestre. Y entonces, tenemos entonces nuestra anomalía de temperatura global. Global.
desde 1850 hasta 2019, que a diferencia de Stickis-Holmore va de 1830 a 1999, ¿ok? Entonces, aquí vemos la anomalía de temperatura global, que es distinta a la anomalía de temperatura en Stickis-Holmore, porque aquí ya se tiene en cuenta la temperatura de los océanos de todo el mundo. Nuevamente le agregamos los detalles ax.4.grid, ax4.grid, perdón, para que muestre la rejilla, y le agregamos ax4.set, ax4, perdón, punto set, creo que está mal enumerado porque vamos en el 3. Ah, no, sí está bien. Punto set, abro paréntesis, xlabel va a ser el año y ylabel va a ser anomalía de temperatura. ¿En qué? En grados Celsius. Y el title es anomalía de temperatura global. Aquí no nos dice en el archivo, por lo menos yo no lo busqué, cuál es la temperatura normal. Entonces simplemente lo vamos a dejar así. ¿Ok? Y le damos aquí Show. Y entonces tenemos la anomalía de temperatura global, tenemos la anomalía de temperatura en el eje X, en el eje Y, perdón, y el año en el eje X. ¿Está claro para todos? Y vamos a darle un savefig, que sería plt, perdón, fig4.savefig anomalía global temperatura.pdf. ¿Ok? Y entonces aquí vemos que ya se guardó. Aquí está, en PDF. Esperemos que abra un poquito. Bueno, ahí se va a tardar. Aquí tenemos mi anomalía global. ¿Vale? Entonces, aquí podemos ver que hay un comportamiento semejante entre la anomalía en Stickis-Holmore, vean el salto de 1925, y la anomalía global, vean aquí 1925. Y son datos independientes, es decir, esto se tomó de la Oficina Meteorológica de Islandia. Recordemos, no olvides guardar, Verónica, acabo yo de hacerlo. Y estos datos lo tomamos de esta página de acá, que se llama el Our World Data, ¿vale? Entonces son datos independientes. Sin embargo, pues poner a ver estas gráficas como aparte puede ser un poco incómodo. Entonces vamos a graficarlas todas juntas. Entonces, comparando anomalía local y global. O sea, vamos a comparar la anomalía de temperatura en Stickis-Holmore y la anomalía de temperatura global que acabamos de observar. Pero antes de continuar, ¿me pueden confirmar que a todas les funciona hasta acá y que vamos bien? Hola, ¿están ahí? ¿Me están escuchando? O de pronto mi internet falló y no me he dado cuenta. No, No, no se escuchó. Bueno, hasta Ah, ahorita que lo escuché. ok, perdón. Les decía que por favor me confirmen que les está funcionando y que aparece la gráfica de anomalía de temperatura global. Ah, ok. Sí, sí ¿Sí? me apareció. Ok. Lo mismo para ti, Ara, ¿ya te está funcionando? no, Ok. tengo un pequeño error, pero usualmente como lo escribo rápido, siempre Ok, si quieres lo verificamos. Tú sabes que no pasa nada. ¿Quieres que lo veamos o lo quieres ver tú sola? lo intento resolver y ahorita, si no, ahorita lo comparto la duda. Ok, vale, pues. Nos avisas. Entonces, vamos a comparar la anomalía. La anomalía se compara, recordemos lo que hicimos acá, que graficamos, hicimos dos gráficas en el mismo lienzo, que es la misma serie de tiempo, simplemente que con un marcador diferente. Aquí lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo de acá. Vamos a copiar y pegar para hacer todo así más rápido. Le vamos a poner aquí 5, aquí 5 y acá pues todo 5. Le vamos a poner 5. 5, 5 y aquí 5. Y lo único que vamos a hacer aparte es
colocar otro plot. Le vamos a pegar acá y le vamos a pegar aquí, copiar y pegar. Y aquí, en vez de colocar Global Anomaly, vamos a colocar los datos de Stickies-Holmur, que serían entonces array time y anomalía I'm, ¿vale? Vamos a copiar esto aquí y lo vamos a pegar acá. Entonces, y este lo borramos y le vamos a cambiar el color. Y le vamos a colocar aquí, si el otro está en rojo, lo vamos a colocar en verde. ¿Ok? Entonces, R, green, verde y blue, 0. ¿Vale? Entonces, estoy graficando dos cosas. La anomalía global y la anomalía regional en Stickies-Holmur. Y vamos a imprimirlo acá. ¿Listo? Entonces, aquí ya tenemos mis dos gráficas. El verde es la anomalía en Stickies-Holmur y el rojo es la anomalía global. El problema es que no puedo aquí ver quién es quién. O sea, yo ya lo sé porque yo hice la gráfica, evidentemente. Entonces, yo aquí sé quién es la verde y quién es la roja, pero una persona que no conocemos no lo podría saber. Entonces, para eso nosotros tenemos que colocar un nuevo aditamento o una nueva, un nuevo detalle que se llama el legend. Entonces, voy a colocar aquí que se llama plt.legend. Abro paréntesis y vuelvo a abrir paréntesis. Y dentro de ese primer paréntesis abro una comilla y voy a escribir en el orden en que aparecen las gráficas. Por ejemplo, aquí yo primero coloqué la anomalía global. Entonces voy a escribir anomalía global. Anomalía global. Ay, perdón. Global. Y luego aquí voy a escribir mi... bueno, voy a escribir simplemente global para no hacerlo grande. Global. Y aquí voy a escribir Stickies-Holmur. Stickies-Holmur. Y cierro mi paréntesis. Y aquí voy a colocar loc. Loc significa localización. ¿Dónde quiero yo colocar la leyenda? Entonces voy a colocarlo aquí en la parte inferior derecha de mi gráfica, que es donde tengo como un espacio blanco. Entonces, en blanco, lower, en minúscula, lower, que significa abajo, right, que significa derecha, abajo a la derecha. Vamos a echarlo a andar nuevamente. Y aquí en el title le vamos a colocar anomalía temperatura. Y ya, simplemente. Vamos a sacar run. Entonces, veamos, ¿no? Y entonces aquí nos aparece esta gráfica. Y aquí ya nosotros podemos saber quién es el global y quién es en Stickies-Holmur. Acabo de cometer un error y aquí es que no corregí el texto del savefig, entonces corrijámoslo, por favor. Global y Stickies-Holmur, colocámosle la palabra aquí. Y otro guión. Y vamos, bueno, en el caso, también aquí lo volvemos a echar a andar para que se guarde cada gráfica de manera independiente. Entonces, aquí tenemos nuestra gráfica. Y aquí se acaba de crear. Aquí está. Y entonces aquí ya vemos quién es quién. Sabemos que el rojo es el global. Y tenemos que Stickies-Holmur es pues el local. Y aquí ya tenemos nuestra gráfica completa donde nos habla, donde podemos ver las anomalías tanto globales como locales. ¿Vale? Entonces voy a regresar al algoritmo para que por favor ustedes terminen de copiar esto si hace falta. Y porfa avísenme si les funciona sí o no. Aquí solo hemos visto un elemento nuevo, que es este de acá, que es el legend, que es precisamente para que aparezca esta leyenda. Si yo le hubiera colocado upper, que significa superior, miren lo que hubiera ocurrido. Aparece arriba a la derecha. Y si le coloco upper left, left significa izquierda, entonces aparece aquí, arriba a la izquierda. Pero pues a mí me parece que, en mi opinión, lower right es la posición más adecuada para mi etiqueta legend. ¿Ok? Entonces, nuevamente les pregunto, ¿a todas les funciona? ¿Si les aparece? Ara, ¿el anterior con el que venías ya te funcionó?
No, pero es porque me sale error en para leer el documento de temperatura de la anomalía global. Ok, entonces no tienes el archivo. ¿Tú lo descargaste? No, sí tengo el archivo, lo descargué y Lo, tengo... ok, entonces, ¿y lo guardaste donde tienes tu programa? Exacto, exacto. Sí, Sí, lo pero guardaste. ahorita intento resolverlo. Sí, Ok, si quieres, lo podemos ver, pero bueno, si no quieres, pues entonces ahí. Lo importante es como que no te vayas colgando. ¿Quieres compartir tu pantalla y te ayudamos a resolverlo? no, lo intento yo. Gracias. Ok, vale. Entonces, Verónica, ¿te funcionó aquí? ¿Vamos aquí bien? Sí. Ok, entonces ya tenemos esto. Entonces aquí podemos ver algo bastante interesante. Aquí lo que podemos ver es que tanto de manera global como de manera local, el salto de temperatura de 1925 es evidente. Aquí lo podemos ver, ¿no? Por separado. Aquí vemos un salto en 1925, vean cómo viene el nivel y salta. Y hay otro salto en 1975 también. Pero aquí, pues, ese no lo estamos viendo nosotros. Nosotros vemos el de 1925. Y aquí, pues, también se ve clarísimo, ¿no? La cuestión es que estos datos en Stickis-Holmur parecen mucho más variables que el global. Y en parte eso ocurre porque no hemos promediado con otros lugares. Una de las ventajas de promediar con muchos lugares para sacar una sola anomalía es que se suaviza la curva, es decir, las variaciones en el eje Y se reducen un poco. Por eso es que la gráfica verde se ve que varía mucho más que la gráfica roja, aunque estos dos comportamientos pues se mantienen. El del salto de la temperatura de 1925. ¿Vale? Entonces, ¿está claro para todas? Y todas también están de acuerdo conmigo que tanto para la anomalía global como para, perdón, tanto para la anomalía global como para la anomalía local hay un salto de temperatura en 1925. ¿Las dos lo pueden ver? ¿Lo comparten conmigo? Ujú, sí. Sí, Entonces, la pregunta del millón es, ok, entonces estamos pensando como terrólogos. Supongamos que nadie hasta ahora, o bueno, o no de manera tan activa ha hablado de calentamiento global, de aumento de temperatura. Estamos viendo ya algo sospechoso, ¿no? Pensemos como científicos y científicas. Aquí hay un aumento en la anomalía de la temperatura, ¿no? O hay un salto de temperatura después de 1925 que no es local. Entonces, la hipótesis local queda descartada. Es algo que es global, que se observa en todos los océanos del mundo. Entonces, la pregunta es, ¿qué lo origina? ¿Qué lo origina? Entonces, para nosotros saber qué lo origina, lo primero que tenemos que ver es una de las causas que aparentemente... Eh, no sé si es mi internet. ¿Perdón, Verónica? Ah, sí, no, es que iba a decir que si no sabía si era mi internet, pero se escuchaba entrecortado. Ah, ok, entonces es el internet tuyo. ¿Tú me escuchas también entrecortada, Araceli? no, lo oigo bien. Ah, ok, entonces sí es tu internet. Bien, repito entonces, Verónica, en caso de que se haya entrecortado. Ya sabemos que en 1925 hay un salto importante de temperatura. La pregunta del millón es, ¿qué lo origina? Una de las hipótesis que lo puede originar son las emisiones de gases de efecto invernadero. Que en este caso sería CO2. Entonces, vamos a graficar emisiones de CO2 en el mundo. ¿Ok? Y eso lo hacemos también con nuestra página Our World in Data. Our, Our World in Data. Entonces entramos a la página y entonces aquí están nuestras emisiones de CO2. De aquí las podemos descargar y entonces aquí tenemos la gráfica. Estas son las emisiones de CO2 en el mundo, pero nosotros podemos ajustarla como nosotros queramos. Por ejemplo, aquí le podemos decir add country, entonces podemos ir, por ejemplo, México, 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 lindo y querido, ¿dónde estás? Está por acá, México. Y quitamos el mundo y vemos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vemos que hay un pico en México en 1923 y que cae mucho y que pues,
desde 1950, las emisiones de CO2 empiezan a ser importantes en México. Ahora vamos a ver, por ejemplo, en Estados Unidos. Está en inglés, entonces USA, 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 USA. United States, aquí está. Entonces aquí vemos que después de 1900 o inclusive antes de 1850 empieza a haber un crecimiento sostenido en los Estados Unidos. Entonces aquí podemos ver pues que hay un cambio importante en las emisiones de CO2. Hoy en día los Estados Unidos está haciendo un esfuerzo, o al menos ellos dicen eso, en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en particular el CO2. Pero pues históricamente ellos han sido uno de los grandes emisores de CO2, por eso vamos a utilizar esta gráfica para lo que queda de la clase. Vamos entonces a descargarlo, aquí le doy download, bueno, digo, vamos por enseñarles cómo se hace. Entonces aquí lo descargamos, se descarga nuevamente un archivo CSV y aquí tenemos, bueno, este es el de anomalías de temperatura. Aquí vemos que el archivo se está abriendo y este archivo, a diferencia del anterior, contiene de todos los países. Entonces podemos ver entity, que es como el país, code, el código del país, y el año. Y entonces empieza por Afganistán. Pero aquí es de todos los países, todos, 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 todos. Para efectos de la clase, a mí lo que me interesa es Estados Unidos. Entonces voy a bajar, voy a bajar, voy a bajar, voy a bajar. Y entonces aquí está hasta la U, RST, por allá está, abajo, abajo, Panamá, Paraguay, Perú. Bueno, es un archivo bastante extenso. Puerto Rico, Qatar, y aquí está, y por aquí está, United States. Entonces aquí tenemos a los Estados Unidos, ¿no? Desde 1800, bueno, tiene desde muchos, desde 1750, que obviamente es cero, ¿no? Entonces vamos a tomar este archivo a partir de 1800 aproximadamente, cuando se empiezan a tener emisiones de CO2 significativas. ¿En qué unidades está esto? Veamos, está en billones de toneladas. Recordemos que el billion estadounidense son miles de millones, no es el billón de nosotros que son 9 ceros, o sea, millones de millones, 12 ceros de hecho. El billion estadounidense o el billón estadounidense son miles de millones. Entonces, 1000 millones es un billón en inglés, ¿vale? Un billón en español sería 1 y 12 ceros, o sea, 1 millón de millones. Entonces, cuando vean billion, en Estados Unidos se refieren a miles de millones. 3000 millones serían 3 billones en inglés. ¿Ok? Bien, este archivo yo ya lo preparé para ustedes, entonces nuevamente, si lo han de tener ahí, si descargaron su información, y este archivo se llama emisiones CO2, se llama USA CO2 Emissions, entonces debe estar por acá. A ver, aquí está. USA CO2 Emissions, aquí está. Este archivo ustedes lo han de tener y aparece año y CO2. El año aquí está y CO2 está aquí desde 1750, ¿ok? Entonces, por favor, confírmenme que todas tienen ese archivo. Se llama, les repito, USA CO2 Emissions. Confírmenme que lo tienen. Y no solo que lo tienen, sino que lo tienen en el mismo directorio donde estamos haciendo nuestro algoritmo. Sí, sí lo tengo y sí lo tengo en el mismo directorio. Ok, entonces vamos a leer este archivo, ya como para no tardarnos tanto porque ya se va a acabar la clase. Vamos a copiar la sintaxis del Panda anterior que utilizamos y le vamos a llamar a este objeto USA CO2. Le vamos a cambiar el nombre porque obviamente queremos es ver estas emisiones. Las vamos a colocar acá. Y nuevamente no necesito ningún skip row porque pues el archivo desde su primera fila tiene los nombres de los encabezados. Y sabemos que se distingue una columna de la otra por un espacio. Entonces aquí le ponemos sep y más, ¿ok? Y nuevamente, si yo quiero ver las emisiones o si yo quiero ver la columna de emisiones sería USA CO2 y abro entre corchetes y escribo la palabra CO2 porque así es como se llama la columna, CO2. Y entonces le doy print y aquí tenemos todas las emisiones de CO2.
Recuerden, ¿no? El archivo tiene una longitud de 268 filas porque son 269 años, de 0 a 267, perdón, 268 años, y los archivos son los elementos son de tipo flotante, o es un arreglo de tipo flotante. Bien, ahora vamos a hacer la gráfica nuevamente. Entonces, fácil, ¿no? Fig 6, porque ya es mi sexta gráfica, coma, ax6 es igual a plt.subplots, abro, cierro comillas, y entonces ax6.plot, abro paréntesis, USA-CO2, abro corchetes, año. Ese es mi eje X, porque mi columna de años se llama así, año. Ese es mi eje X. Coma, USA-CO2, abro corchetes y entre comillas escribo CO2, porque ese es el nombre de la columna. ax6.set, abro paréntesis, xlabel. ¿Quién es el xlabel? Año. Ylabel. ¿Quién es el eje Y? Emisiones. CO2. ¿En qué? En toneladas. Y todo esto lo multiplico por 10 a la 6, ¿vale? 10 a la 6 toneladas, porque eso es lo que me dice aquí mi gráfica. Ellos me dicen acá que esto de aquí, por ejemplo, vamos a verlo, estos son 6 billion, es decir, el número que aparezca aquí son por miles de millones, o sea, 6.000 millones, ¿vale? Entonces, regreso a mi programa. Y le coloco el título, ¿no? Title igual a emisiones CO2 Estados Unidos. Bien, le colocamos el eje ax6.grid, abro cierro paréntesis, plt.show, abro cierro paréntesis, guardamos, ¿no? fig6.savefig, abro paréntesis, abro comillas, emisiones CO2 Estados Unidos. .pdf. Y le doy run. Y entonces aquí dice, positional argument. Entonces parece que aquí hay algo que no le gustó. Ah, sí. Es que no era paréntesis, era igual. Perdón, mi culpa. Me confundí acá. Xlabel año y aquí cierro la comilla del año. Creo que con eso ya está bien. Y entonces aquí tenemos, ¿no? Las emisiones de CO2 de Estados Unidos, que de hecho es la misma gráfica que tenemos acá, solo que de pronto la de la web se ve como más bonita, ¿no? Pero pues lo que hemos hecho es reproducir la gráfica, ¿ok? ¿Todos lo pueden ver? Y avísenme si les dio, que es lo más importante, si les funciona. Si algo no les funciona, repito, con confianza, díganme, no me funciona, y lo vemos. Sí me funciona. Ok, perfecto. Ara, ¿ya encontraste el error o sigues ahí en el error? No, sí, ya. Me había faltado un signo, pero listo. Ok, perfecto. ¿Y aquí cómo vas? ¿Vas bien? Sí, solo me falta mostrarlo. Sí. Ok, súper. Entonces ya tenemos esta gráfica. Ok, recordemos entonces que también la podemos hacer con puntitos. Entonces vamos a colocar aquí los puntitos, copy, paste, y aquí simplemente colocamos el carácter, que es punto. Fíjense que si yo no coloco ningún color, él por default lo coloca en azul. Entonces podemos aquí colocar nosotros en negro para que se distinga. Color igual a 1, 1, 1, coma. Y entonces, otra vez yo y mis argumentos posicionales. Ah, perdón, es que, ¿ven? Es toda mi culpa. Esto no iba acá. Esto no iba acá. Es en el plot. Me equivoqué. Estos argumentos no van en el set, van en el plot. Aquí es donde deben ir. Y esta comita la quitamos. Y ya. Aquí quedó. Es que es 0, 0, porque el negro es ausencia de color. Si le colocan 1, 1, 1, se va a ver blanco.
Ahora sí, ya que tenemos nuestros puntitos negros y nuestra gráfica en azul. Casi que los puntos son muy gruesos y pues, ocultan la gráfica. Pero bueno, aquí quizás lo podamos ver mejor. Pues aquí vemos las emisiones de CO2 de los Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, recordemos que lo que nosotros queremos ver es si las emisiones de CO2 coinciden de alguna manera con el crecimiento de la temperatura o el aumento en la anomalía de temperatura. Entonces, para nosotros poder ver eso, necesitamos corroborar o correlacionar o comparar la cantidad de CO2 que Estados Unidos ha emitido a la atmósfera con las anomalías de temperatura. Y lo podríamos ver, ¿no? Podríamos ver esta gráfica y luego ver esta de manera independiente. Pero aquí les voy a enseñar una cuestión extra y ya con eso terminaríamos por hoy. Vamos a aprender a graficar, a hacer dos gráficas, ya para terminar, en el mismo lienzo, aunque su eje X sea diferente. Fíjense que acá, perdón, su eje Y. Fíjense que acá el eje Y para ambas es temperatura. Tanto el dato global como el local, en este caso, corresponden a anomalías de temperatura. Pero aquí el eje Y es diferente, porque aquí es emisiones de CO2 y en este caso es anomalía de temperatura. Entonces vamos a graficar los dos. Tenemos que crear una nueva figura, Fig7, Ax7, igual a plt.subplots, abro, cierro paréntesis, y coloco Ax7.plot, y lo mismo, ¿no? Voy a graficar mi Global Temp Anomaly, era el que había estado trabajando ahorita sin problemas. Abro corchetes, paréntesis, año, Global Temp Anomaly. Abro corchetes, temperatura y coma y le doy aquí read. ¿Listo? R, de rojo, porque quiero que se vea rojo. Pero si lo quiero colocar aquí, pues, como les he enseñado siempre, lo podemos colocar aquí. 0, R, es como es rojo, entonces es 1, 0, 0. Y entonces, Global Temp Anomaly. Seguro lo puse mal. Global Temp. Sí, creo que está. ¿Por qué no lo reconoce? Global Temp Anomaly. Seguro cometí algún error de digitación. Es lo más probable. Sí, es Global aquí. Me faltó la L. Y ya. Entonces, aquí tenemos nuevamente nuestra gráfica que ya habíamos hecho. Entonces, pues, para no gastar más tiempo, simplemente vamos a copiar esta parte. Estas dos, que son mis detalles, ¿no? El grid de acá. Y aquí lo coloco, pero recuerden, ¿no? Con el 7, porque 7, 7. Es nuestra gráfica 7. Hemos hecho 7 gráficas hoy, vamos muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es, ya son las 6, pero por el tiempito les pido que se queden 10 minutos más, les prometo que no nos tardamos más que eso. Entonces, vamos a, ya con esto, ya tenemos nuestra gráfica de anomalía de temperatura global, la que siempre habíamos hecho ya, pero vamos a agregar la gráfica, vamos a agregar los datos de emisiones de CO2. Vamos a agregar esa información. Aquí la clave, yo no la puedo agregar como lo estaba haciendo anteriormente porque mi eje X es diferente. Mi eje Y, perdón. Si yo lo grafico, como he estado graficando las anteriores gráficas, valga la redundancia, pues el lienzo se va a entender que las emisiones de CO2 son anomalías de temperatura y no lo son. Entonces lo que yo tengo que hacer es clonar el eje. Entonces voy a crear un nuevo eje, no un nuevo FIG, solo un nuevo eje, que va a ser mellizo del 7 o gemelo. Entonces escribo ax7.twinx. Ese twinx significa tú y yo somos gemelos de eje X, pero somos axes diferentes. Es decir, he creado un nuevo eje que va a ser igual al eje 7 solo en el eje X. Twin significa como gemelo. Entonces, clona el eje X del eje 7, por decirlo así, y adjúntaselo al eje 8. Eso es lo que vamos a hacer. Pero el eje Y de ax 8 va a ser diferente. Repito,
mi eje 8 o mis ejes o mi objeto ax8 va a compartir el mismo eje X de ax7, pero va a tener un eje Y diferente. De ahí a que yo le coloqué el twin X, ¿vale? Esta es clave cuando yo quiero graficar dos series de tiempo que comparten el mismo eje X, que en este caso es el tiempo, pero distinto eje Y, ¿vale? Entonces, lo vamos a hacer así. Y ahora vamos a hacer el axplot. Ahora sí, el ax8.plot. ¿Qué quiero yo graficar? Pues esto, mi USA CO2 y mi USA CO2, tanto el año como las emisiones de CO2. Lo copio y lo pego acá y lo quiero de color azul. Entonces, no quiero marcador, simplemente quiero que mi color sea RNEG0, RG0, Green 0 y Blue 1. ¿Ok? Y vamos a escribir acá, vamos a echarlo a andar, run. Y entonces aquí tenemos las dos gráficas. Y observen que al lado izquierdo me aparece la anomalía de temperatura y al lado derecho me aparecen las emisiones de CO2. Fíjense que acá solamente hay un eje y aquí también solamente hay un eje. Pero en este caso, como estas gráficas comparten ejes Y o verticales diferentes, un eje aparece a la izquierda y otro aparece a la derecha. ¿A todas les funcionó? ¿Todas lo entienden? ¿Lo pueden ver bien? Sí. Ok. Ahora, Yo todavía no, sí. perdón, Araceli, adelante, adelante. No, que yo todavía no he llegado a agregar los datos de emisiones, pero sí comprendo lo que acaba de decir. Ah, ok, perfecto. Entonces, si quieres, lo puedes ir agregando. Ahora, aquí hay otra cuestión interesante. Y es que, o sea, yo porque hice la gráfica, porque la conozco. ¿Cómo yo sé acá esta gráfica azul con qué eje yo la debo leer? ¿Con el de la derecha o el de la izquierda? Claro, como yo ya conozco mis datos, yo sé que a esta gráfica le corresponde el eje de la derecha. Yo lo sé. La cuestión aquí es que, pues si alguien que yo le entregue así la gráfica te va a decir, oye, pero ¿cuál es el eje Y de esta gráfica, de esta curva? ¿Aquí la derecha o la izquierda? Es más, ¿quién es aquí la derecha? Porque tú me estás aquí mostrando unos datos y yo no sé cuáles son las unidades. Entonces, eso hay que especificarlo. Para yo especificar eso, entonces necesito agregar una propiedad que se llama setX y setY. Fíjense que aquí yo tenía mi axset. Eso me servía cuando yo solo tenía una gráfica, pero ahora ya no me va a servir porque tengo distintas gráficas y aparte que representan datos diferentes en el eje Y. Entonces tengo que crear un objeto que se llama, o a llamar un atributo que se llama ax7.set-xlabel. setXlabel se va a encargar única y exclusivamente de definir las propiedades del eje X. En este caso, pues es año. Está perfecto. Y acá tengo que crear otro objeto que se llame ax7.setYlabel. Y este YLabel solo va a ser única y exclusivamente para fijar los parámetros del eje Y. Observen que aquí en set yo fijaba lo de X, lo de Y y hasta el título de la gráfica. Aquí ya lo estoy haciendo por separado. Y aquí yo lo hago por separado cuando yo quiero especificar parámetros muy detallados de mi eje. Solo así lo manejo por separado. Y aquí como mis ejes son diferentes, mis ejes Y, entonces yo tengo que manejarlo por separado. Entonces mi eje Y, uno de ellos, el de la izquierda, se va a llamar anomalía de temperatura. Y yo tengo que colocarle un color. ¿Qué color le tengo que colocar? ¿Qué color le colocarían ustedes a el texto que aparece en el eje Y a la izquierda? ¿Qué color le pondrían viendo la gráfica como está ahora? ¿Qué color le pondrían? Rojo. Exacto, rojo. Y le colocamos red, o lo pueden colocar así también, no pasa nada. Pueden escribir red. Cuando son colores muy básicos, lo podemos escribir red. O lo podemos colocar así, R, red, green 0, blue 0. Y entonces vamos a darle aquí run, y aquí me aparece. Ah, ahora sí, ya cualquiera que vea la gráfica dirá, ah, pues sí, este rojo corresponde con este.
Y debemos, no olvidemos colocar las unidades, ¿ok? Y entonces aquí lo mismo. La diferencia con mi nueva gráfica es que aquí yo no tengo que fijar el X label, porque obviamente el X label lo comparten los dos, entonces no tengo que fijarlo. Entonces aquí es ax8.set-glabel y este sí se llama emisiones CO2. Emisiones CO2 por 10 a la 6 toneladas. 10 a la 6 significa por millones de toneladas, ¿no? 6.000, pero no son 6.000 toneladas, 6.000 millones. Y el color, pues va a ser azul, RGB. Le doy Run y ahí ya se puso bonito. Entonces ya sé quién es el rojo y quién es el azul, ¿ok? Inclusive, yo pudiera ir un poco más lejos. Aquí estoy desperdiciando espacio porque yo en las emisiones de CO2 de Estados Unidos tengo datos desde 1750. Pero yo no tengo datos de temperatura, de anomalía de temperatura desde 1750. Entonces, ¿por qué no recortamos esto un poco? Pues sí, recortémosle por lo menos 100. Entonces aquí se lo recortamos. Lo voy a colocar desde 100, o sea, desde el dato 100 hasta el -1. Y aquí lo mismo. ¿Por qué desde el 100? Porque recordemos que aquí el primer dato es de 1751. Yo las primeras 100 filas no las quiero, pues porque son muy pequeñas y no tengo datos de la temperatura en ese momento. Entonces aquí lo coloco desde el 100 hasta el final y desde el 100 hasta el final. Le doy Run y ahí ya se queda más acortada mi gráfica. Ahora sí se ve, pienso yo, mucho mejor. Guardamos, Verónica, que no se nos vaya la luz y perdamos todo lo hecho. Y colocamos aquí plt.show para que Araceli pueda ver la gráfica y guardamos la figura, que sería fic 8.savefig, abro paréntesis y el nombre, ¿no? Emisiones CO2 USA, anomalía temperatura. Anomalía global temperatura. Ustedes le pueden poner el nombre que quieran, ¿no? .pdf. Y ahí ya se va a guardar. ¿Ok? Uy, FIG 8 is not defined. Ah, qué interesante. Se llama FIG 7. Muy bien, miren el error que cometí. FIG 8 no existe. Existe solo FIG 7. Y FIG 7 tiene dos ejes, AX7 y AX8. Ahí sí ya va a funcionar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esto de acá. Y aquí tenemos nuestra gráfica, bien bonita. Las emisiones de CO2, las anomalías de temperatura. Y aquí tenemos en dos ejes Y. El de las emisiones de CO2, que es el azul, y las anomalías de temperatura, que es el rojo. Entonces, díganme, si no es como que yo me estoy inventando cosas, si ustedes no ven que las emisiones de CO2 también tienen aquí un leve incremento que van de la mano con el aumento de la temperatura y que inclusive desde mucho antes ya las emisiones de CO2 estaban empezando a crecer. ¿Sí lo pueden ver o no lo pueden ver? Sí. ¿Sí? Entonces, aquí podemos establecer una correlación. La palabra correlación significa que el aumento de una variable coincide con el aumento de otra, o su disminución, o el cambio. Entonces, si una variable cambia con la otra, podemos establecer una correlación. Aguas, que no es lo mismo que una causalidad. Es decir, si nosotros fuéramos los primeros en observar esto en el mundo y quisiéramos enviar un artículo a Science o Nature reportando, nosotros estamos viendo que hay aumentos importantes en la anomalía de temperatura en la Tierra y vemos que esos aumentos de temperatura están correlacionados con las emisiones de CO2, los revisores seguramente nos dirían, perfecto, hay una correlación, pero eso no significa que haya una causalidad. Una cosa es que dos variables estén correlacionadas, es decir, que se comporten de la misma manera, si una crece, la otra crece, si una decrece, la otra decrece, o que se comporten de manera simétrica, es decir, si una crece, la otra decrece. Eso significa que están correlacionadas, pero no significa que sean causales. ¿Qué significa la causalidad? Significa simplemente, o significa que una ocasiona a la otra.
Esos son dos conceptos muy diferentes. Pero antes de continuar a explicar eso, y ya para terminar, quisiera saber si todas llegaron hasta esto. ¿Está claro para todas? ¿Sí les funcionó? ¿Sí? Sí, sí está claro. Yo en los últimos pasos tengo, ¿cómo se llama? Pequeños detalles, pero sí, sí entendí, sí los puedo corregir. Ok, entonces cualquier cosa, recuerden que yo les envío este algoritmo y lo puedan revisar. ¿Te funciona a ti, Verónica? Ya. Sí, sí, Ah, ya. ok, súper, Vero. Entonces, miren, ya para terminar, y que esto es importante, quiero mostrarles la diferencia entre causalidad y correlación. Analicemos la siguiente gráfica. Esta gráfica ah, nos muestra el aumento en la temperatura global y el número de piratas en el mundo. Y entonces, aquí esta gráfica, en el eje Y, aparece la temperatura global media en el mundo, y en el eje X nos aparece el número de piratas, aproximadamente, en miles. Entonces, cuando en 1820 la temperatura global media era de 14,2 grados centígrados Celsius y el número de piratas era más o menos de 35.000. Y hoy en día, para el año ya 2000, el número de piratas es de 17 y la temperatura también ha aumentado. Entonces, en esta gráfica nosotros podemos ver que el origen del calentamiento global no son las emisiones de CO2, sino la reducción de piratas, porque podemos ver que a medida que los piratas que hay en el mundo disminuyen, hace que la temperatura global aumente. Es decir, el aumento de temperatura se debe a la disminución de los piratas. ¿Cómo ven esa conclusión? Porque la gráfica es clara, están disminuyendo los piratas y está aumentando la temperatura. ¿Tengo o no tengo razón en lo que estoy diciendo? ¿O qué pueden decir ustedes? Que, que están correlacionados, o sea, el número, la disminución del número de piratas con el aumento de la temperatura, pero no se puede decir que sea una causalidad. Exacto. ¿Sí está claro también para eso para ti, Araceli? Sí, perdón, solo que estaba riendo por la Ah, ok. conclusión. Ok, entonces imagínense que alguien, obviamente es una conclusión, así se ríen los revisores cuando uno ve que hay una correlación y ya simplemente porque las variables están correlacionadas ya decimos que hay causalidad. Esto soporta mi idea, o sea, no se burlen de mí. Aquí se ve claramente que los piratas disminuyen y que la temperatura aumenta. Entonces, necesitamos tener más piratas para controlar el calentamiento global. O entonces aumentemos el número de piratas para que la temperatura del mundo disminuya. Claro, esto es un mal ejemplo, o yo creo que es un ejemplo hasta divertido, de cómo, al menos Araceli se rió, de cómo la causalidad de la correlación no implica causalidad. Probablemente la industrialización del mundo ha causado que aumente la temperatura y que disminuyan los piratas. Entonces, estas variables están correlacionadas, pero no son causales. Ellas dos pueden tener una causalidad común, que es la industrialización en el mundo. Hoy en día, pues el mundo industrial no le ha dado mucho espacio a los piratas. Existen piratas hoy en día, pero pues no son como los de las películas con su parche y su loro, sino que son personas que navegan en el mar robando embarcaciones, pero los hay. Pero bueno, puede ser que el número de piratas disminuya porque se industrializa el mundo y de igual manera la industrialización del mundo hace que aumente la temperatura global. ¿Ok? Entonces recuerden, causalidad no implica correlación no, perdón, correlación no implica causalidad. Y ahora sí, les prometo que ya para dejarlas en paz, les quería mostrar una última gráfica. Aquí estoy copiando y pegando, pero ustedes la pueden ver ahí en los archivos que descargué. No es gratuito que a partir del año, para finales de 1800 o para el, los 25 años o el cuartenio, no sé cómo le llaman, o los últimos años de los 1800, o sea, ya para entrar al siglo XX o finales del siglo XIX, haya aumentado o haya aumentado la emisión de gases de efecto invernadero. Esta imagen que yo les estoy mostrando es una imagen muy famosa que es justamente del año 1861 de una revista muy importante
que se llama la revista Vanity Fair. Esta caricatura publicada el 20 de abril de 1861 se llama El Gran Baile de las Ballenas. Y entonces aquí ustedes pueden ver que hay ballenas que están vestidas de saco y corbata y muy elegantes y con renacuajos sirviéndoles copas y están bailando y están muy felices por algo que se llama The Oil Wells of Our Native Land May There Never Cease. O sea, lo que están ellas aquí celebrando es que se descubrieron el petróleo. Entonces dice, well significa petróleo, ¿no? Oil's wells that end well. Entonces como es un juego de palabras, ¿no? Como el petróleo, el pozo del petróleo que termina bien, porque well significa bien y well también significa pozo. Pero bueno, ellas están celebrando aquí, dice, mire, gran baile dado por las ballenas en honor del descubrimiento del petróleo en Pensilvania. ¿Por qué están celebrando las ballenas? Porque antes de que el petróleo se volviera un recurso de uso común en todo el mundo, el aceite que sacaban para el uso doméstico y industrial en la incipiente industrialidad de esa época, pues lo sacaban de las ballenas. Era aceite vegetal o aceite animal. Creo que era aceite animal, vegetal no, era aceite animal. Y lo sacaban a partir de muchos animales, entre ellos las ballenas. Entonces, pues las ballenas estaban celebrando que el petróleo iba a ser la salvación. ¿Eso qué nos enseña? Que pues las soluciones que nosotros vemos prometedoras en algún momento pueden resultar perjudiciales en otro. Supongo que tanto las ballenas como las personas que protegían a los animales en esa época celebraron que se descubrió el petróleo porque se dejaría de utilizar pues animales para producir petróleo, pero nunca se imaginaron pues que la industrialización iba a ser tan severa que el uso del petróleo iba a terminar pues perjudicándonos también en exceso, ¿no? Pero pues para ese momento fue una solución viable porque pues se preservaba la vida de las ballenas y pues debió ser así, ¿no? Imagínense, no tendríamos ballenas suficientes para suplir la demanda de petróleo de hoy en día. Y la otra enseñanza pues es que pues yo no creo que las petroleras de la época se preocuparan mucho por las ballenas. Ellas o las industrias que utilizaban aceite de ballena migraron al petróleo simplemente porque empezó a ser económicamente más rentable, no porque tuvieran un amor incondicional hacia las ballenas. Entonces la lección aquí es que la industria pues la mueve es el dinero, más que el corazón. Y probablemente cambiar nuestro paradigma energético va a ser difícil hasta que sea económicamente viable para las empresas. Ojalá no fuera así, pero es muy probable que sea así. Y bueno, pues ya les quería compartir esta última caricatura que está también ahí en los archivos que yo les envié. Y con eso terminamos nuestra clase y yo les agradezco mucho haberse quedado 20 minutos más, pero pues es que Verónica se desconectó. Ah, no es cierto, Verónica. Entonces sería para todo, voy a parar